Buenos días, buenas tardes, según el lugar donde tú me escuches, ¿verdad? Ahora pues te estoy saludando y te doy la bienvenida a este lugar. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar pendiente ahí para poder escuchar lo que es el mensaje de Dios para este día. En este momento pues vamos ya a dar inicio, ¿verdad? A lo que estamos realizando acá y es el estudio que estamos llevando acerca del libro de Deuteronomio. Como te decía ayer, ya estamos ya en el último contenido. Gracias al Señor, pues Él nos ha ido dirigiendo y hemos ido compartiendo todo lo que se ha requerido hasta este momento, ¿verdad? Los puntos más importantes, más relevantes de lo que conlleva este libro. Así que te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por apartar ese momento, ese espacio para poder venir, ¿verdad? Y poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este instante. Vamos a orar, poner a Dios en sus manos, ¿verdad? Lo que vamos a expresar en este momento, así que acompáñame. Bendito Señor, muchas gracias. Estamos de aquí una vez más por tu santa voluntad, porque si tú lo permites, Señor, en nuestras vidas y tú nos has dado vida ahora. Gracias porque nos has permitido abrir nuestros ojos y en este momento vamos a compartir ya el último tema referente a lo que es el libro de Deuteronomio. Muchas gracias, Señor, porque en cada uno de estos temas tú nos has hablado, tú has estado ahí, pendiente, Señor, de poder otorgarnos ese mensaje que necesitamos en nuestras vidas. Te ruego, Padre mío, que seas tú tomando el control de todo lo que se va a acontecer en nuestro entorno, que seas tú tomando control de cada una de mis palabras, Señor, que sea lo que realmente tú quieres dar a expresar a aquella persona que está escuchando, y así mismo preparar los corazones, Señor, de aquellas personas que me escuchan, para que esta semilla que ahora voy a sembrar en sus corazones no se pierda, sino que tenga ahí esa permanencia para que pueda generar el fruto para lo cual está siendo enviado en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, bienvenido nuevamente. Así es que ahora vamos ya con el último tema referente al libro de Deuteronomio. Y voy a invitar que abras tu Biblia, ¿verdad? Abre tu Biblia ahí en el libro de Deuteronomio, o tu teléfono celular, no sé, ¿verdad? Cómo sea tu Biblia. Pero lo importante es que tú puedas venir y comprobar que lo que estamos hablando aquí está escrito en la Biblia. Es importante eso, ¿verdad? Que todo lo que nosotros podamos escuchar, lo que podamos ver, lo que nos puedan decir referente a Dios, lo podamos nosotros venir y verificar que eso esté escrito en su palabra. Así que vamos a ir ahora. Y el tema es: obedecer atrae tu bendición. El obedecer atrae tu bendición. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a marcar el camino, siempre te va a dar instrucciones, te va a dar estrategias, dependiendo la circunstancia en la que tú estés pasando. Si estás en un momento de dificultad, de batalla, pues Dios te va a dar la estrategia para que tú venzas. Si tú estás en un problema, ¿verdad?, de que no hayas la salida, Dios te va a dar la guianza, Dios te va a indicar cuál es el camino para que tú puedas encontrar la salida a ese problema. Es importante, y necesitas instrucción, pues ahí en la palabra de Dios también encuentras la instrucción o encuentras el consejo. Pero qué importante es venir y obedecer a cada una de las palabras que nuestro Dios nos otorga a través de su Biblia, ¿verdad? Para poder nosotros alcanzar la bendición de Dios, para poder ver los propósitos realizados. Y eso fue uno de los ejemplos pues que nos ha dado cada personaje bíblico, cada persona que menciona la Biblia, se ha sometido a Dios, ha obedecido, ha entregado su voluntad a Dios, y es por eso que hemos visto esas bendiciones en esas personas, hemos visto esas victorias en cada uno de esos personajes bíblicos, porque ellos tomaron a bien obedecer a Dios, tomaron a bien renunciar a su vida para someterse a una voluntad perfecta que es la de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Todos los personajes bíblicos que tú puedas admirar que están escritos en la Biblia son personas que se dejaron guiar por Dios y son testimonios de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Recordemos que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y lo mismo como fue con esas personas que podemos admirar nosotros mucho, también lo puede hacer con cada uno de nosotros, porque Él no cambia. Él no ha cambiado, Él sigue siendo lo mismo ayer, hoy y siempre. Así que su poder siempre está presente y no cambia. Entonces tú puedes confiar en eso. Y hay que obedecer, ¿verdad?, a lo que Dios dispone en nuestra vida, lo que tenemos que hacer, lo que Él dirija, lo que Él nos indique que debemos de hacer para poder ver los resultados. Vamos a irnos a Deuteronomio 33, 29, y ahí vamos a estar en ese capítulo ahorita. Deuteronomio 33, 29 dice de la siguiente manera: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová.
escudo de tu socorro y espada en tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Vemos aquí como este pueblo, ¿verdad? Dios le da esta bendición, le dice, bienaventurado, doblemente bendecido, dichoso eres tú, Israel. ¿Por qué? Porque él vio las proezas de Dios, vio los poderes sobrenaturales de Dios, cómo se manifestó ante su presencia, cómo Dios se manifestó durante el desierto, cómo Dios se manifestó allá en Egipto. Todo lo que hizo el Señor, el pueblo de Israel fue el que evidenció todo eso de una manera palpable, ¿verdad? De una manera así real. Ellos experimentaron todas esas proezas, vieron cómo Dios actúa en esa manera. Por eso dice, bienaventurado eres tú, Israel. No hay nadie como tú que haya podido experimentar, haya podido ver todo lo que Dios hizo en ese momento. Y dice que ese Dios es el escudo, ¿verdad? Dice, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Dice, pueblo salvo por Jehová, porque Él fue el que lo rescató de esa esclavitud a través de Moisés. Amén. Fue nuestro Dios que hizo esas proezas para rescatar al pueblo de Israel. Él es el escudo. Jehová es el escudo del pueblo de Israel. Cuando vemos que pelea cada una de sus batallas, es Él resguardándolos, es Él cuidándolo, es Él dando la guianza de cada paso, de cada instrucción, y es Él entregando a cada enemigo en las manos, ¿verdad?, de su pueblo Israel, para que puedan venir a obtener esa victoria. Pues sí, escudo, tu socorro y espada de tu triunfo, porque Él es el que peleaba las batallas. Dice, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas a los enemigos. Entonces, lo mismo es el día. Si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, en las peores de tu batalla, tú entregas a Dios esa batalla, Él es el que va a pelear por ti. Y tú vas a ver esa respuesta de parte de Dios, porque todo aquel que confía en Dios siempre va a ver la respuesta de Dios a su vida. Él es nuestro escudo, Él es el que nos sigue resguardando, Él nos sigue guardando de cualquier peligro, Él siempre va al frente de nuestra batalla, Él siempre va ahí con nosotros, acompañándonos, Él no nos abandona, Él siempre nos protege, Él siempre nos respalda, Él siempre nos ayuda, Él siempre tiende su mano para podernos levantar, para podernos rescatar, para podernos preservar de cualquier peligro. La circunstancia es que si tú realmente puedes escuchar y entender la voz de Dios, porque muchas veces Él nos puede estar diciendo algo, nos puede estar preveyendo de algo, pero muchas veces nos llevamos el peligro porque nosotros algunas veces quizás no podemos identificar la voz de Dios. Alguien no puede identificar la voz de Dios y sigue avanzando, o sí la identifica pero no hace caso, ignora la voz de Dios. Entonces ahí es cuando cada quien viene y se lleva el daño, ¿verdad?, de sus propias acciones. Pero cada quien que viene y atiende a esa voz, atiende a la indicación de Dios y obedece, pues entonces va a tener ese resguardo, esa protección, esa guianza de nuestro Dios en su vida, esa presencia en su vida. Y qué bueno es eso, qué poderoso es eso, tener a Jesús con nosotros, ¿verdad?, que siempre nos vaya guiando, que siempre nos vaya preservando de cada circunstancia, ¿verdad?, y que siempre sea Él el que nos protege, que tengamos a dónde acudir cuando estamos en peligro, y es a nuestro Dios que todo lo puede hacer. Amén. Entonces ahora vamos ya a entrar de lleno, son 2 puntos que vamos a ver ahora, ya los últimos de lo que corresponde a este estudio, y vamos a irnos al primero, y vamos a leer el 33.1, ¿verdad? Deuteronomio 33.1, y entendemos ahí que Moisés viene ya, recordamos que estos son las últimas indicaciones de Moisés, ¿verdad?, en este momento, y él pues viene y bendice al pueblo de Israel. Hemos estado viendo hasta este momento, hasta el tema anterior, cómo es que Moisés viene dando las instrucciones para que el pueblo permanezca en la bendición de Dios. Cómo es que Dios requiere que vayamos entendiendo lo que son sus estatutos, lo que son sus normativas, lo que son sus leyes, ¿verdad? Y que la nueva generación, que es la que iba entrando a ese territorio, que es el que Dios les iba a otorgar, pues tenían que permanecer en ese alineamiento, ¿verdad?, cumpliendo todas las leyes y los estatutos que nuestro Dios le había entregado a Moisés. Ahora vemos en este tema que Moisés, después de entregarle todo lo que son los lineamientos, viene y les otorga una bendición, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora acá. En el versículo
33:1 dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y vemos ahí el listado de todo el capítulo 33, donde están todas las tribus. Y cada tribu, pues, él le iba otorgando una bendición. Vamos a ir leyendo así pequeñas porciones, párrafos, lo más importante de cada uno, para que tú puedas ir viendo cómo es que Dios venía entregando esta bendición. Obviamente, las bendiciones que Moisés repartió iban dirigidas por nuestro Dios, instrucciones por Dios. Porque aquí no era Moisés el que podía entregar todo lo que él estaba otorgando. No era Moisés, era nuestro Dios, ¿verdad? El que iba a bendecir a este pueblo. Simplemente él era como el vocero, ¿verdad? Como aquel que traía las indicaciones de Dios, como aquel que traía las instrucciones, lo que Dios había destinado. Él era la persona que indicaba, que dirigía, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, a ese pueblo de Israel. Y el primero que aparece aquí es Rubén, ¿verdad? Rubén, allá en el capítulo 33:6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esta es la bendición que le otorgaron a esta tribu de Rubén. Que viva Rubén y que no muera, o sea, que tenga muchos años de vida, que sea una vida abundante, pero también en su familia, ¿verdad? Que existan muchos varones, muchos hombres. ¿Por qué? Porque el varón, ¿verdad? En esa época era un sinónimo de fuerza, un sinónimo de que, porque iban mucho a la batalla. Y los que iban a la batalla eran los caballeros, eran los hombres, ¿verdad? Entonces, el ejército que tenía muchos varones, pues era un ejército bien fortalecido, ¿verdad? Porque era un ejército fuerte, porque iban destinados, ¿verdad?, a la batalla, y era una posibilidad de poder llevar esa ventaja ante los enemigos. Pero además de todo eso, recordemos que aunque hubiese multitud de varones, pero también tenían la cobertura de Dios en sus vidas, ¿verdad?, para poder venir y vencer cualquier circunstancia. Entonces vemos aquí, le dice, esa es la bendición que da Rubén, que viva Rubén, o sea, que sea abundante, no solo él, sino que estamos hablando de la tribu de él, porque Rubén ya no estaba ahí para ese entonces, pero estaban los descendientes de Rubén, y esa era la tribu de Rubén. Entonces, que toda esa tribu, todo lo que eran los representantes de Rubén en ese momento, fueran de larga vida, amén, y que tuvieran mucha descendencia de hombres. De ahí vemos a Judá, ahí en Deuteronomio 33:7, dice: escucha la voz de Judá, llévalo a su pueblo, sus manos, que sus manos sean fructíferas, y que seas tú la ayuda de ellos. Esto es lo que le dijo a Judá. Y aquí con Judá estaba también lo que era la tribu de Simeón. Estaba juntamente con ellos. Porque cuando hicimos la listita de esto, cuando tú leas ese capítulo, no sé si te va a dar la misma inquietud que a mí me dio. Y es que yo pregunté, bueno, cuando yo saqué una lista, porque aquí está, ¿verdad?, la lista, el cuadrito, para podértelo otorgar a ti. Y digo, bueno, aquí me falta una tribu, ¿verdad? Y era la tribu de Simeón. Pero ¿por qué es que Dios no lo entregó así? No le entregó a ellos. Yo empecé a investigar, ¿verdad? Porque era una de las características, sí, bueno, ¿por qué? Y es cierto, esa tribu, ¿verdad?, fue quedando con una minoría, ¿verdad? Había muchos decesos en esa tribu, y es por eso que se unió con lo que es Judá, y ahí es donde está incluido esa misma bendición que es para Judá. Ahí está incluido la tribu de Simeón, por eso es que no la encontramos así por aparte. De ahí vemos a Leví en el Deuteronomio 33:11 y 8. Dice ahí, ellos tienen el Turín y el Urín. Acordemos que la tribu de Leví son los levitas, son los que Dios destinó para ayudarle a Aarón, ¿verdad?, ahí en lo que es los quehaceres del tabernáculo. Ellos se dedicaban a eso. Entonces dijeron, ellos heredaron el Turín y el Urín. El Turín y el Urín eran los que encendían el incienso y el holocausto. Pero ahí le dijo Moisés que él hiera los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecen. Que él siempre fuera el protector de ellos, que Dios siempre respondiera para poderles rescatar y salvar de cualquier persona que viniera en contra de ellos. Porque estas personas, los levitas no iban a la batalla. Los levitas eran los que estaban encargados de ayudar al tabernáculo.
todo lo que concernía a ello, a montarlo, a desmontarlo, a ver cada una de las mobiliarios lo que necesitaba. Todos ellos estaban ahí ayudando al que era el sumo sacerdote, ahí en lo que es el tabernáculo. Entonces esos son los levitas. Y vemos a Benjamín, ahí en Deuteronomio 33:12 dice, Jehová habitará confiado cerca de él, le cubrirá para siempre y entre sus hombros morará. Le está aquí como que garantizándole que Benjamín será la habitación de Jehová, que Dios habitará entre ellos, siempre estará entre ellos, siempre estará con el resguardo de ellos. ¿Por qué? Porque los iba a cubrir, los iba a mantener bajo su cobertura, los iba a mantener resguardados siempre en cualquier circunstancia, y iban a contar siempre con la presencia de Dios en todos sus caminos. Entonces por eso dice acá, esa es la bendición que se le otorgó a Benjamín. Zabulón, allá en el 33:18 dice, alégrate cuando salieres. Y a Isaacar le dice, alégrate en tus tiendas. Me llama la atención esto porque me da la impresión de que como que quizás ellos eran un pueblo un poco preocupado, ¿verdad? Un poco así triste, afligido. Me pregunto cuántas veces nosotros hemos sido así. Cuántas veces nosotros tenemos esas dificultades que nos amedrentan y que nos preocupan y que estamos ahí tristes, y muchas veces nos encontramos hasta tristes sin saber ni por qué estamos así. No sé si te ha pasado eso, que de repente te sientes como afligido, como triste, como preocupado, y a veces no hay razón. A veces tal vez sí tienes un motivo, pero hay veces que no lo tienes, ¿verdad? Y por alguna circunstancia te sientes angustiado. Me imagino yo que estas tribus eran así. Le dice Zabulón, alégrate cuando sales. Quizás era que cuando salían andaban tristes, no sé, pero por algo le dijo Dios eso, ¿verdad? Cuando sales, cuando vas a la batalla, o cuando, no sé a qué circunstancias se refería exactamente, pero cuando salía le decía que se alegrara, que se gozara. Y a Isaacar le dice, en tus tiendas gózate, alégrate. O sea que da la impresión de que en todo tiempo hay que estar alegre, en todo tiempo hay que gozarse, en todo el tiempo hay que ser feliz, en todo el tiempo, aunque tengas y aunque no tengas, hay que darle gracias a Dios por lo que nos permite tener, por lo que nos hace falta también. Dios sabe por qué algunos momentos, en algunas circunstancias hay algo que nos pueda faltar. Dios sabe por qué lo permite de esa manera. Él tiene el control de todas las cosas. Pero cuando a uno le hace falta algo, es mejor darle gracias a Dios, porque eso te da a ti esa satisfacción de mantenerte tranquilo esperando para que llegue tu bendición. Así que hay que alegrarse con lo poco, con lo mucho, con lo que Dios nos permite tener, pues hay que estar siempre gozosos, ¿verdad? Como dice allá el apóstol Pablo, ya en las cartas paulinas, hay que estar siempre gozosos. Y esto es lo que Dios pues les decía a ellos acá. La tribu de Gad dice que reposa como león, dice, arrebata el brazo y testa, dice, y reserva la porción del legislador, y el vino es lo mejor de la tierra. Gad le toma lo mejor de la tierra y dice que reposa como un león. Es alguien que está confiado, es alguien que sabe en quién ha creído, es alguien que sabe quién es su Dios, ¿verdad? Arrebata el brazo, o sea que arrebata todo lo que le pertenece, ¿verdad? Y reserva la porción del legislador y el vino. El legislador es aquel que lleva las leyes, ¿verdad? Y el vino es un símbolo de gozo. Entonces podemos ver ahí cómo Él va repartiendo cada uno de esos. Y lo mismo es a nosotros. Nosotros podemos estar gozosos, estamos hablando del gozo. Estamos hablando de las leyes, estamos hablando de que Dios nos manda a guardar los mandamientos. No tenemos todos aquellos mandamientos y estatutos y lineamientos como se le otorgó al pueblo de Israel, esa gran cantidad de leyes. Pero todo eso Dios lo condensó, lo comprimió Jesucristo. Cuando vino a la tierra lo convirtió en 2 mandamientos. Dijeron, como no pueden cumplir esa gran cantidad de estatutos, pues todo eso se redujo a 2 mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos que nosotros tenemos la obligación de cumplir? Número 1, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros nos enfocamos en esos mandamientos, entonces estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo lo que Él establece para nosotros. Y ahí está comprimido, ahí está involucrado, están inmersos todas aquellas leyes, todos los estatutos, todos los lineamientos que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Ahí está contemplado en lo que son estos 2 mandamientos. Entonces lo mismo se nos puede otorgar a nosotros. Amén. Lo que son las leyes, el vino que es el gozo,
y todo el poder de arrebatar lo que nos pertenece. El que tiene tu nombre, ¿tú cómo haces con lo que tiene tu nombre? Tú llegas, mire, llegas a un lugar y dices, mire, con permiso, ¿verdad? Con permiso. Y agarras lo que es tuyo, ¿verdad que sí? Con permiso porque tiene mi nombre, ¿verdad? Tú llegas a un lugar y, permítame, voy a quitar esto. Tiene tu nombre, tienes toda la potestad de tomar aquello que te pertenece. Y así es la tribu de Gad. Tenían la autoridad, dice que tienen su brazo, extiende su brazo para tomar lo que le pertenece, ¿verdad? Y así es lo que Dios nos otorga. Dice que el reino sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero lo que es tuyo, tienes el deber de cuidarlo, no tanto de arrebatarlo, sino de cuidarlo y de quitarlo de un lugar donde esté en peligro y ponerlo en un lugar donde esté bien, porque te pertenece. ¿Qué haces tú con tus cosas en tu casa? No vas a dejar un carrito, ¿verdad? Allí a la orilla de un peñasco, a la orilla de un precipicio. Tú si ves que tu carro está ahí a la orilla de un precipicio, tú rapidito vienes, te subes en el carro y lo vas a colocar en un lugar que está seguro. Amén. Y así es en todas las posesiones que nosotros tenemos. No vas a dejar tu cama o tu televisor o lo que tú tengas en tu casa en un lugar donde venga y llueva y se moje todo. No, tú lo pones en un lugar que esté seguro, que se pueda resguardar de la lluvia, que pueda permanecer seguro, ¿verdad? Y así mismo es esto. Es tomar algo y ponerlo en un lugar seguro, donde nada ni nadie lo pueda tocar. Amén. Entonces, significa extender el brazo, porque le pertenece. Y eso era lo que le había otorgado a Agar. Y nosotros también, ¿verdad? Lo podemos hacer de la siguiente manera. La tribu de Dan dice, cachorro de león que salta desde Basán. Cachorro de león, ¿cuándo salta una persona? Cuando está gozoso, cuando está satisfecho, cuando está feliz, ¿verdad? Pues aquí dice que es un cachorro, cuando ha tenido una victoria, ha habido una batalla y ha habido una victoria, saltamos de gozo, de alegría. Amén. Neftalí dice, saciado de favores y de bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Es que le da todos los favores de Jehová, es alguien que le va a ir bien siempre. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre él, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le estaba otorgando a esta tribu. Aser dice, hierro y bronce, dice, serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Dios es tu ayuda, el Eterno es tu refugio. Bajo sus brazos estarás, dice. Delante de ti echó delante de ti tus enemigos para que los destruyas. Vemos aquí como Dios se levanta con poder a poder otorgarle a él la victoria, a cerrar sus cerrojos, ¿verdad? Y a darle esa protección, esas fuerzas que necesita. Cómo a cada una de estas tribus Dios le va dando su bendición. Y cómo es que se va mostrando a cada una de ellas para que ellos sigan avanzando. En este momento ellos no habían conquistado la tierra prometida. En estos momentos ellos estaban antes de entrar a la tierra prometida. Pero Dios viene y les marcó, les dio esta como motivación, les dio como esta garantía de lo que él iba a estar con ellos. Pero me falta una tribu y la hemos puesto por acá porque esto es bastante largo. Yo me pregunto ¿y por qué tan largo? Pero vamos a leerlo. Y es la bendición que Dios le otorga a José. Lo vamos a hablar aquí, lo he sacado aquí aparte porque es bastante largo. Yo quiero leerlo todo. Dice aquí, la bendición que Dios le dio a José, dice en Deuteronomio 33, 13, 17. Dice, a José le dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es el príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a sus pueblos,
justos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Recordamos que José tuvo 2 hijos. Tuvo a Manasés y tuvo a Efraín. Y estos son los millares y los 10 millares que dice ahí. Pero cuando nosotros leemos esta bendición que Dios le otorga a José, estamos viendo aquí que le está otorgando lo mejor de lo mejor. Le está otorgando lo mejor de lo mejor. O sea, lo que es acá la exclusividad de todos los frutos de la tierra, lo mejor de toda la producción, lo mejor cuando dice lo escogido del sol y lo rico del producto de la luna. El sol simboliza el día, la luna simboliza la noche. Entonces todo lo que es la bendición de un día, todo lo que es bueno de un día se lo está otorgando, dice aquí, a la tribu de José. Dice la presencia de Dios que siempre estará con ellos como guía, ¿verdad? Cuando dice que el que estuvo, la gloria del que estuvo ante la zarza. ¿Quién es el que estuvo ante la zarza? Moisés, ¿verdad? Moisés es el que estuvo ante la zarza. ¿Y por qué dice aquí que él va a estar sobre la cabeza de José? Dice aquí, con el rico producto de la luna, con el fruto del fino de las montes antiguos, con la abundancia de los collados, dice, con las mejores de la tierra y su plenitud, y la gracia, aquí vamos a anotar esto, y la gracia, dice, del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Está diciendo todo lo que hizo Moisés, o sea, lo que escribió Moisés, porque eso significa guianza. Cuando alguien está sobre la cabeza de alguien, significa que va a guiar, que va a instruir, pero más que todo que va a guiar. Amén, que va a guiar. Entonces, Moisés en este momento deja sus lineamientos, deja sus estatutos, deja todos los libros escritos por él, los 5 libros que escritos por él. Entonces significa que todo lo que Moisés había dejado era como la base para que pudiera ser, para que se pudiera realizar, para que se pudiera seguir. Y en este momento lo dice a José, pero en realidad que todo esto también era para las 12 tribus y que también era para Josué en el momento que vino y empezó a conquistar la tierra, porque le dijo, no se apartará de tu libro, en Josué 1:8, no se apartará este libro de la ley de ti, sino que lo vas a meditar en día y noche para que te vaya bien en todo lo que emprendas en tu vida. Entonces quiere decir que todo lo que Moisés escribió, todas las bases, eso era la base en lo cual ellos iban a seguir adelante. Es como que nosotros tenemos la Biblia ahora como base para poder llevar nuestra vida. Así era en aquel momento. Todo lo que Moisés había escrito era la base de los lineamientos, las reglas, todo lo que se hacía era basado en lo que Moisés había escrito. Amén. Eso es lo que significa. De ahí vemos acá, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre los hermanos. Estamos hablando de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro conocimiento, ¿verdad? Todo eso iba enfocado en lo que Dios había mostrado a Moisés, sus conocimientos, su sabiduría, la mente, ¿verdad? Todo eso va ahí, incluido en lo que es los pensamientos. Entonces dice ahí que en el príncipe, ¿verdad? En el príncipe iba en la frente, ¿verdad? Lo que es y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Ahí iba lo que es dirigido a los pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. De ahí vemos adelante lo de las astas. De las astas dice ahí, el toro dice, el toro es su gloria, o sea, el toro es símbolo de fuerza. Amén. El toro es símbolo de fuerza. Y las astas es el poder para la conquista. Sus astas como astas de búfalo. El poder para la conquista. Y cuando hablamos de Manasés y de Efraín, que son sus 10,000 y sus 1,000, está hablando de multiplicación de personas. Entonces mira qué bendición es la que está otorgándole Dios a esta tribu de José. Qué bendición es. Yo puedo sacar aparte todo esto, y es que estamos hablando de la exclusividad de los frutos de la tierra, lo mejor de la producción para esa tribu. La presencia de Dios que siempre va a permanecer con ellos como guía.
que dirige los pensamientos, ¿verdad?, del príncipe para tomar sus decisiones, que llevan la fuerza, ¿verdad?, de la gloria de Dios, el poder para la conquista y la multiplicación de todo para poder realizar las conquistas. Porque aquí esto, es cierto, a todos se les dio. ¿Viste cómo? Yo he estado analizando esto y veo que a todos se les dio su porción de lo que es la bendición. Pero a esta tribu de José es como que se le está dando un esquema completo para poder dirigirse a la conquista de lo que es, lo que iba a seguir, que es la tierra prometida. Entonces podemos notar acá que Dios no deja nada inconcluso, porque todo esto lo hizo Moisés con la guianza de Dios. No es que a él se le ocurrió y dijo, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y porque aquí me cae bien y porque no me cae bien y porque esto aquí, porque no. No, Moisés no hizo nada de eso. Incluso ahí estaba su propia familia, que eran los levitas, ¿verdad? Pero Moisés no hizo nada de eso. Moisés se dejó dirigir por lo que la voluntad de Dios le estaba otorgando. Entonces podemos ver acá que dice ahí, a cada quien se le dio su bendición. Pero cuando yo vengo y analizo estas bendiciones, estoy viendo que a la tribu de José se le otorgó como un esquema para poder venir y realizar lo que es la conquista. Tú ahora puedes leer este capítulo y te invito a que te identifiques con alguno, que tomes aquel que sientas que Dios es el que te está hablando. Estas bendiciones eran para aquel tiempo, para las tribus de Israel. Pero ahora en día nosotros podemos tomar esas bendiciones para nosotros. Nosotros también estamos en una constante conquista, no de territorios como antes, sino de nuestra propia vida. Estamos en una plena conquista de las bendiciones que Dios nos otorga, porque muchas veces se levanta también el enemigo para evitar que nosotros poseamos las bendiciones que Él nos ha otorgado a nosotros. Estamos en una completa conquista, todo el tiempo en una constante conquista y en una constante batalla espiritual para obtener lo que nos pertenece. Entonces cada uno de esos elementos que yo he podido ahorita ver acá, que Dios me ha podido mostrar de esta manera como te lo estoy ahorita entregando, pues realmente lo podemos atribuir a nosotros, lo podemos tomar en cuenta para poder levantarnos a realizar la acción que Dios pone para nosotros, en nuestro propósito, en nuestro destino, en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, que debemos de cumplir en nuestras asignaciones. Podemos tomar en cuenta eso, que Dios pues nos otorga esa fuerza, ese poder, nos otorga esa mente que debe ser dirigida por nuestro Dios, en tomar esas decisiones, ¿verdad? En tomar en cuenta la palabra de Dios, que en aquel caso donde está diciendo de la gloria del que estaba en la zarza, ¿verdad? El poder, ¿verdad? De poder escuchar la palabra de Dios, de poder que nos guíe la palabra de Dios, que nos guíe la Biblia, que nos guíe la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros, que marque nuestros pasos, amén, que marque nuestros pasos. Entonces, mira qué bonito esto que Dios nos ha mostrado ahora, sencillo, pero está bien bonito. ¿Por qué? Porque es un esquema, y lo mejor de nosotros, porque Dios así quiere. Dios siempre otorga lo mejor. Nosotros somos los que a veces andamos ahí desechando lo mejor para tomar lo que no viene de Él. Pero Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Mira cómo se expresa ahí, lo más fino de los montes, lo mejor de los frutos del sol, lo mejor del fruto de la luna, lo mejor, la exclusividad para los hijos de Dios. Nosotros somos los que a veces andamos como el hijo pródigo, ¿verdad? Queriendo ir allá a comer con las algarrobas de los chanchos, con esos animalitos que nosotros vemos ahí que andan todos sucitos, ¿verdad? Allá queremos andar nosotros, cuando Dios dice aquí, de lo más fino, de lo mejor, de lo exclusivo, de lo mejor que da la tierra. Bendita sea tu tierra, le dice ahí a José, bendita sea tu tierra, bendito sea lo que obtiene, benditos sean tus frutos. Dios está bendiciendo todo eso, y de ahí podemos nosotros tomar esa bendición, ¿verdad? De lo que Dios otorgó. Ahora, como punto número 2 acá, vemos la muerte y sepultura de Moisés, ¿verdad? Después de que él viene y otorga, da los lineamientos de cómo debe de ser la tierra, las personas, cuál debe ser su seguimiento en su conducta, de que no se olviden de Dios, de que no vayan
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Que no vayan a venir y a caer en la cultura errada, ¿verdad? De esos lugares, que no vayan a idolatrar, ¿verdad? Que no vayan a regresar al pasado, sino que sigan hacia adelante, como Dios les va estableciendo el camino, cumpliendo sus leyes, sus mandamientos y estatutos. Después de que Moisés les recuerda todo eso, les recuerda cómo los sacó de allá de Egipto, ¿verdad? Les recuerda todo cómo fue con sus padres, que en los 40 años no se les pudrió ni nada, aguantó su ropa, estuvo bien en buen estado, su calzado, ¿verdad? Y fue Dios quien proveyó todo en el desierto, alimentación, agua, todo lo que necesitaban. Contaron con la protección de Dios. Después de que Él viene y les dice todo eso, les recalca todo eso, que todo se hace en el tiempo de Dios. Viene y da la bendición y después viene la muerte y la sepultura de Moisés. Vemos allá en Deuteronomio 34:7. Dice, era Moisés de edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea que este hombre tenía 120 años, pero sus ojos todavía estaban buenos, ¿verdad? Estaban buenos todavía. Y sus oídos también para oír, ¿verdad? Estaban buenos, y dice que no perdió su vigor, tenía fuerza todavía para seguir avanzando, tenía fuerza quizás para conquistar la tierra prometida, tenía fuerza, pero ¿por qué fue que Moisés no entró? Por aquella circunstancia, no fue que se enojó tanto con la peña y que le pegó, no fue tanto eso. Lo que le provocó a Dios a enojo fue de que dijo, vaya, tomen esta agua que yo les he sacado, que les hemos sacado, cuando estaba con Aarón. Se atribuyó un acontecimiento sobrenatural que le pertenecía a Dios, no a él. Eso fue lo que le molestó a Dios, porque dijo, bueno, ¿y por qué le has dicho al pueblo que eres tú quien le sacó el agua de la peña para que tomaran? ¿Desde cuándo? Si es Dios quien hace todas las proezas, y lo que él quería era que este pueblo entendiera que es Dios el quien hace las proezas, que es de Él el que viene la salvación, que es Él el que los libertó, que es Él quería darse a conocer con su pueblo. Y entonces ese fue el enfado que tuvo con Moisés y con Aarón. Por eso es que no entraron ellos. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero ese fue el factor por lo que él ya no entró. Él murió en 120 años y estaba lleno de vigor, tenía fuerzas todavía para poder venir y conquistar esa tierra, porque ese era su propósito original, venir y llegar, ¿verdad?, hasta el cumplimiento de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero por ese acontecimiento no pudo entrar. Y sus ojos todavía veían claramente, ¿amén? Sus ojos, sus oídos, todo era bien. Y ahora, ¿qué más? Dice, lo lloraron por 30 días a ese gran líder. 30 días lo lloraron y lo esperaron, porque a Moisés Dios le dijo, súbete al monte. A Moisés no se lo llevaron así como que, bueno, estamos viendo aquí, se fue Moisés, ¿verdad? Murió Moisés, lo vieron todos que murió. No, Moisés Dios lo llevó aparte, solito. Nadie sabía de Moisés. Pasaron todos estos días, lo lloraron tanto tiempo porque nadie sabía qué había pasado con Moisés. 30 días lo lloraron porque él se fue y nadie supo qué fue con Moisés. ¿Qué pasó de Moisés? Hasta que al fin Dios viene y le dice a Josué, tu siervo Moisés ha muerto. Ahora toma tú el control, le dijo a Josué. Pero fue cuando le dijeron a Josué que se dieron cuenta que Moisés ya había muerto, porque de caso contrario nadie sabía de que él había muerto, porque Dios se lo llevó aparte. Y ahí fue donde lo sepultó, y hasta la fecha nadie sabe a dónde es que está sepultado. Nadie conoce. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Porque dice ahí que nunca nadie había Dios utilizado como a Moisés. Lo podían idolatrar. Y es por eso que Dios prefirió dejarlo en oculto, porque es capaz que iban a sacar el cuerpo o iban a hacer una estatua ahí donde estaba el cuerpo y lo iban a estar adorando. Porque ese era aquello que andaba dentro. Es que nosotros los seres humanos hemos sido creados con aquella circunstancia de adorar a alguien, a un ser superior. Es por eso que todos los pueblos anteriores, los pipiles, los mayas, todos ellos hicieron sus dioses.
Y es por eso que todos los pueblos que no conocen al Dios verdadero también hicieron sus imágenes para idolatrarlos. Porque eso está dentro de nosotros, de poder rendir culto, de poder rendir honra a alguien superior. ¿Por qué? Porque somos seres creados. Amén. Somos seres creados, todos somos seres creados, nadie nos hicimos solitos, somos seres creados, Dios nos hizo y como Él es el dueño de nosotros, nosotros siempre buscamos a alguien a quien adorar. Lastimosamente hay personas que adoran al Dios equivocado, cuando hay solo un Dios verdadero, que es Jehová Dios el Todopoderoso. Entonces por eso Dios se llevó a Moisés, nadie lo sabe, nadie sabe a dónde está sepultado. Dice, después de eso vino el sucesor, ¿verdad? Josué, el sucesor, vino, dice sobre él el espíritu de sabiduría, porque Moisés puso las manos sobre él. Antes de que él se despidiera de todos ellos, puso las manos sobre Josué, le asignó, ¿verdad?, el lugar y también lo ungió. Y ahí vino y reposó la sabiduría, el espíritu de sabiduría que estaba en Moisés, reposó en el espíritu en Josué, para que siguiera lo que había dejado pendiente Moisés. ¿Amén? Para que siguiera lo que había dejado pendiente Moisés. Pero eso fue cuando él vino y oró por él. Y ahora, ¿qué más? Dice que Moisés es el único que vio a Dios cara a cara. Nadie más sucedió así. Solo con Moisés es el único que vio cara a cara. Y dice ahí, al finalizar el libro, nadie como en todos los prodigios que hicieron en Egipto fue vista por todos. O sea, no hubo nadie que hiciera todos los prodigios que acontecieron en Egipto a cargo de Moisés, porque fue Dios a través de Moisés que hizo todos esos prodigios. Nunca antes se había visto todo eso que se aconteció en ese momento. Y no sé, quiero ver si lo puedo leer acá, como dice. Al finalizar, dice aquí en el 34, 4:10 dice, 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta, quiero que escuches esto, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los grandes hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Por eso es que Dios vino y se lo llevó solito a donde nadie podía encontrarlo, porque dice ahí, nadie más había visto como Moisés, aquel que se hicieron esos grandes prodigios que hasta la fecha cómo se habla de él, ¿verdad? Esos prodigios, ¿verdad? Todo lo que se hizo, ese profeta, Moisés era profeta, legislador, líder, pastor, ¿verdad? Todos esos roles los llevaba Moisés, ¿verdad? En ese momento. Fue príncipe allá en Egipto. Entonces podemos ver cómo Dios viene y utiliza a las personas que son obedientes. Por eso el título, obedecer atrae tu bendición. Todo el que obedece a la voluntad de Dios, y aunque a veces no la comprenda, pero al final ve los resultados y se da cuenta que fue mejor obedecer, aunque no entendiéramos. Dios muchas veces nos va a probar de esa manera, que caminemos sin saber, sin conocer, solamente por fe. Y al final pues vamos a entender por qué Dios lo hizo. Entonces aquí podemos ver Moisés cómo fue. Por eso es que Dios dijo, lo vamos a esconder, no vamos a decir que ya murió, porque es capaz que lo idolatran. 30 días lloraron a Moisés, no podían ellos entender qué había pasado, según ellos estaban vivos, qué había pasado con él, no sabían. Entonces ellos esperaban la respuesta hasta que aconteció, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo es que un líder deja un gran legado. Y este es algo que podemos ver, cómo es un líder que deja un gran legado, deja 5 libros escritos, deja todo lo que son las leyes y los estatutos. La base de la Biblia es el Pentateuco. Cuando tú vas leyendo los demás libros, tú vas entendiendo que dice, sí, las leyes de Moisés, sí,
lo como fue con Moisés, sí, como fue allá en el pueblo de Israel en Egipto, sí, como fue. Para que tú puedas entender esas frases, tienes que entender lo que pasó allá en Egipto. Sí, como fue con Moisés, sí tienes que saber cómo fue con Moisés nuestro Dios. Entonces, por eso la base bíblica de toda la Biblia, si tú puedes entenderlo todo, porque Moisés, aunque su último libro fue Deuteronomio, pero Moisés se sigue escuchando en el Nuevo Testamento. Moisés se sigue escuchando en todos los libros de la ley, en todos los libros de la Biblia. Y ya lo vas a ver cuando vayamos leyendo. Sí, como fue con Moisés. Sí, hasta Josué también, como fue con Josué, como fue con Moisés, ahí como fue con Abraham. Entonces, todos estos libros, todo lo que está relacionado a los libros, aparece en los libros posteriores. Entonces, por eso es importante venir y conocer. El libro, los 5 libros, ahí está basada lo que es la ley de nuestro Dios. Si tú quieres conocer al Dios el Padre, los 5 libros de la ley está ahí, cómo es Dios el Padre. ¿Quieres conocer cómo es Dios el Hijo? Vete a los 4 evangelios, ahí está Dios el Hijo. El Espíritu Santo, los libros de Hechos y las cartas paulinas, Romanos y Corintios, ahí nos habla de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso te digo, aquí la Biblia nos enseña de todo, para que nosotros podamos aprender y tener nuestras bases sólidas. Así que nos quedamos hasta aquí. Finalizamos el libro de Deuteronomio, gracias a Dios. Amén. Entonces, ya sabes, Dios nos bendice con toda bendición, ¿verdad? Atribuyámonos esas promesas, apoderémonos de nuestras promesas, creamos las promesas de Dios y esperemos en Él, confiemos que las promesas, si se apegan de acuerdo a su voluntad, se cumplen en nuestra vida. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Y no me puedo retirar sin antes invitar a aquel que no conoce a Jesús a su corazón. Si tú no le conoces, ahora es momento, ¿verdad?, de poder hacer partícipe a Dios y permitirle que selle tu corazón. Amén. Así que vamos a orar en este instante. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te agradezco por este mensaje que he escuchado. He reconocido que soy pecador. Y hoy me arrepiento, Señor. Perdóname. Gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que yo tenga la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito. Si tú hiciste esta oración, dice que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Amén. Cuando todos estemos ante la presencia de Dios, allá Dios tiene un libro donde nos van a estar llamando a cada uno por el nombre nuevo que Dios nos ha dado. Porque allá no nos conocen con el nombre que tenemos ahorita. Allá no te van a conocer como tú te llamas, sino que Dios te va a llamar por el nombre nuevo que tú tienes. Es por eso que allá no va a estar registrado tu vida pasada. Lo que va a estar registrado ahí es tu vida después de Cristo, ahí sí. Si tú recibiste al Señor, todo lo que hagas a partir de aquí, va a ser inscrito ahí. Ahí sí va a haber un registro. Pero de todo lo que ha acontecido anteriormente, no hay ninguna información en ese libro de la vida o de las obras, en el libro de las obras. Y en el libro de la vida, ahí estás tú inscrito con el nombre nuevo que tienes. Así que yo te doy las recomendaciones de siempre. Ora, ¿verdad?, en todo momento, para que puedas entender la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Ve a una iglesia, congrégate, porque es importante que lo hagas. Congrégate, ve a una iglesia donde puedas servir a Dios, donde puedas escuchar palabra de Dios, donde puedas crecer espiritualmente. Que el Espíritu Santo Dios te guíe, o ve a una iglesia que está cerca de tu casa. Amén. Y congrégate. Bien, y ahora vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias. Hemos culminado ya con el último tema referente al estudio de Deuteronomio. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has permitido hasta aquí. Eres tú quien nos has ayudado, que nos has dado las palabras. Se ha dicho todo lo que tú has querido que se diga, Señor. Así que he cumplido contigo en poder expresar todo, hasta aquello que ha sido tal vez un poco incomprensible, pero hemos expresado lo que tú quieres que se exprese en este lugar para las personas que están escuchando. Todo ha sido dirigido por ti. Así que te damos gracias, Señor, porque tú estás al frente de todo ello. Ahora yo pongo la vida de mi familia, la familia de las personas que me están escuchando, los representantes de cada familia que puedan estarme oyendo, Señor, los pongo en tus manos. Bendícelos en cada necesidad que ellos tengan, solvéntales sus necesidades.
Ábreles puertas de oportunidades, Señor. Sana a aquel que esté enfermo. Levántalo de esa cama, sácalo de este hospital en el nombre de Jesús. Aquel que esté enfermo ahora declaramos sanidad en su vida, bendito Dios. Bendice a aquellos que necesitan de ti en este momento. Y te rogamos también por esos lugares que están pasando ahorita, esos acontecimientos, Señor, difíciles que necesitan de ti para poderse levantar de nuevo, para poder volver a construir aquello que se ha derribado, aquellos que tienen que volver a comenzar, Señor, sus vidas, iniciar de nuevo. Señor, ayúdales, dales esa provisión que necesitan y guárdanos aquellos que tal vez estamos siendo amenazados por algún sistema climático, que podamos ser amenazados en este futuro, porque estamos ahorita, Señor, en este tiempo. Entonces ahorita estamos ya desde ya clamándote. No vamos a esperar estar en el momento, no, desde ya estamos clamándote por esos acontecimientos que puedan suceder, para que tu mano poderosa esté sobre cada uno de estos territorios, protegiéndolos de cualquier circunstancia difícil que pueda acontecer. Desde ya estamos clamándote. No vamos a esperar que esté el momento, no, desde ya estamos clamándote. Una oración preventiva es la que estamos haciendo aquí. Así que, Señor, muchas gracias, confiamos en ti y sabemos que tú estás escuchándonos y que tú vas a obrar a nuestro favor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, te agradezco en haberme acompañado en todo lo que es el estudio de este libro. Mañana vamos a descansar, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Ya vamos a ir entregando lo que es el otro cronograma de los otros libros que continúan. Ahorita seguimos todavía leyendo el libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 17 y 18, ¿verdad? Estamos ahí en el capítulo 17 y en el capítulo 18, ahí es donde estamos. Entonces vamos a ver, sigamos leyéndolo. Ahora que hemos estudiado esto, vamos a tener mayor comprensión. Sigamos leyendo el libro de Deuteronomio. Ya dentro de unos días te voy a compartir lo que es el cronograma de los siguientes libros que vamos a estudiar. Ya después, pues yo te voy a avisar en qué momento vamos a retomar otro libro para estudiarlo en vivo. Solamente eso, ¿verdad? Nos vemos entonces el día domingo, si Dios lo permite, con la intervención que tenemos el día domingo. Así que tomamos una pausa en lo que es el estudio de libros ahorita, hasta que Dios pues me muestre el siguiente que vamos a estudiar. Puedes escuchar mis mensajes en YouTube, ¿verdad? Como Pastora Janet Enríquez. Ahí puedes ir a YouTube y puedes ir viendo los temas que sean de tu interés, ¿verdad? Para que puedas ir aprendiendo y enriqueciéndote de la palabra de Dios. Lee la Biblia, ¿verdad? Que esto es nuestra base principal. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Te mando un fuerte abrazo donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Que respalde todo el servicio en tu iglesia donde tengas ahora, que vas a abrir tus puertas para venir y honrar el nombre de Dios. Pues que la gloria de Dios se manifieste con poder, ¿verdad? Así que muchas gracias por haberme escuchado y nos seguimos viendo el domingo, si Dios lo permite, en vivo. Bendiciones.